Bienvenidos todos, bendiciones. Hebreos 1, versículo 1 al 3. Un Salvador superior, parte 1. Hebreos 1, del 1 al 3. Bienvenidos todos, bendiciones. Leemos el texto que tenemos para analizar hoy. Dios, habiendo hablado a muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todos, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hemos leído Hebreos 1, del 1 al 3, un Salvador superior, parte 1. Vamos a pedir a nuestro amigo pastor Gustavo que esté orando para iniciar una vez más este estudio. Muy bien, amados hermanos, oremos al Señor. Padre Santo, te agradecemos por el privilegio que tenemos en este día de estar reunidos en tu santo nombre y sobre todo, Padre, estudiar tu bendita y santa palabra. Pedimos que tu Santo Espíritu nos ministre a través de ella. Que des, Señor, sabiduría a tu siervo para transmitir esta enseñanza. Por los méritos de Cristo en la cruz. Amén. Amén. Ahora, estudios bíblicos con el pastor Daniel Batista. Una vez más, bienvenido, bendiciones. El capítulo en sí empieza con un nombre, Dios. El libro, en este comienzo, y no comienza con el nombre del autor, a diferencia de otras cartas del apóstol Pablo. Podríamos decir o especular que si fuera el apóstol Pablo, el autor de este libro no se nombró en la epístola de los Hebreos, en su comienzo, pero quizás fue una estrategia para exaltar a Dios solo, como lo estamos viendo en este inicio, y la persona que escribió quiere exaltar a nuestro Señor, a Dios, más que el autor de este libro. No es solamente una palabra misma, mis hermanos, sino es Dios mismo, es mucho más. Y no es ese Dios o esos dioses que vemos de otras religiones hechos por manos de hombre, no es eso. Dios, el que vemos y leemos en este comienzo del libro de los Hebreos, Dios se reveló en el principio, Dios, allí nos dice en Génesis 1:1. Esto es porque nuestra persona humana y pecador no puede buscar a Dios. Dios tomó siempre el primer paso o iniciativa hacia nosotros, poniéndonos en nosotros el interés a verlo, a buscarlo. Sin esto seguimos muertos en nuestros delitos y pecados eternamente, como dice el apóstol Pablo. Usted se preguntará, ¿cómo es esto? Que Dios tomó la iniciativa de poner en nuestro corazón de buscarlo. Las Escrituras nos refiere claramente. En el principio creó los cielos y la tierra, dice Génesis 1:1. Por medio de la creación, Él fue el primero en crear el universo. Dios tomó la iniciativa en revelarse a la humanidad de su naturaleza y voluntad. Leemos nuevamente el versículo 1 y 2 de Hebreos, capítulo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios toma la iniciativa de la salvación cuando vino a Cristo Jesús para liberarnos a todos sus escogidos del pecado. Gálatas 4:4 al 5 nos dice como referencia a este texto que estamos analizando y la primera palabra de Dios. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, dice el apóstol Pablo en Gálatas 4:4 al 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción
de su Hijo. Los cielos cuentan la gloria de Dios, dice el Salmo 19, 1, 4. Estamos como viendo la referencia de lo que es la palabra de Dios y su esencia. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos, dice el Salmo del 1 al 4, Salmo 19. Verso 2. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Romanos 1, 19 al 20. Porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendido por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. Esa esencia de los pájaros cantar, los diferentes colores, esa es lo que Dios está hablando por medio de la naturaleza. Y el hombre no se da cuenta porque todavía Dios no lo tocó. Dios habló y llamó a los patriarcas en el Antiguo Testamento. Podemos ver Salmo 105 y 106. Salmo número 105. Alabad a Jehová, invocad su nombre. Dad a conocer sus obras en los pueblos. Cantadle salmos. Hablad de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder. Buscad siempre su rostro. Acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, descendencia de Abraham su siervo, hijos de Jacob sus escogidos. Él es Jehová nuestro Dios. En toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham, y de su juramento a Isaac. La estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo: A ti te daré la tierra de Canaán, como porción de vuestra heredad. Cuando ellos eran pocos en número, y forasteros en ella, y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo, no consintió que nadie los agraviase, y por causa de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Trajo hambre sobre la tierra, y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona. Hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. Envió el rey y le soltó, el señor de los pueblos, y le dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa, y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese, y a sus ancianos enseñara sabiduría. Después entró Israel en Egipto, y Jacob moró en la tierra de Cam, y multiplicó su pueblo en gran manera, y lo hizo más fuerte que sus enemigos. Cambió el corazón de ellos para que aborreciesen a su pueblo, para que contra sus siervos pensasen mal. Envió a su siervo Moisés, y a Aarón, al cual escogió. Puso en ellos las palabras de sus señales, y sus prodigios en la tierra de Cam. Envió tinieblas que lo oscurecieron todo. No fueron rebeldes a su palabra. Volvió sus aguas en sangre, y mató sus peces. Su tierra produjo ranas hasta en las cámaras de sus reyes. Habló y vinieron enjambres de moscas, y piojos en todos sus términos. Les dio granizo por lluvia, y llamas de fuego en su tierra. Destrozó sus viñas y sus higueras, y quebró los árboles de su territorio. Habló y vinieron langostas, y pulgón sin número. Comieron toda la hierba de su país, y devoraron el fruto de su tierra. Hirió de muerte a todos los primogénitos en su tierra, las primicias de toda su fuerza. Los sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. Egipto se alegró de que salieran, porque su terror había caído sobre ellos.
extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar la noche. Pidieron e hizo venir codornices, y los sació de pan del cielo. Abrió la peña y fluyeron aguas, corrieron por los sequedales como un río. Porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham su siervo. Sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos. Les dio las tierras de las naciones, y las labores de los pueblos heredaron, para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes. Aleluya. Salmo número 106. Aleluya. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salvación, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación, y me gloríe con tu heredad. Pecamos nosotros como nuestros padres. Hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Pero Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Reprendió al mar rojo y lo secó, y les hizo ir por el abismo como por un desierto. Los salvó de mano del enemigo, y los rescató de mano del adversario. Cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. Bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto, y tentaron a Dios en la soledad. Y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Tuvieron envidia de Moisés en el campamento, y contra Aarón, el santo de Jehová. Entonces se abrió la tierra, y tragó a Datán, y cubrió la compañía de Abiram. Y se encendió fuego en su junta, la llama quemó a los impíos. Hicieron becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición. Así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Cam, cosas formidables sobre el mar rojo, y trató de destruirlos, de no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyese. Pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra, antes murmuraron en sus tiendas, y no oyeron la voz de Jehová. Por tanto alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto, y humillar su pueblo entre las naciones, y esparcirlos por las tierras. Se unieron asimismo a Baal Peor, y comieron los sacrificios de los muertos. Provocaron la ira de Dios con sus obras, y se desarrolló la mortandad entre ellos. Entonces se levantó Finés e hizo juicio, y se detuvo la plaga. Y le fue contado por justicia, de generación en generación para siempre. También le irritaron en las aguas de Meriba, y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron rebelar a su espíritu, y habló precipitadamente con sus labios. No destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo, antes se mezclaron con las naciones, y aprendieron sus obras, y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios, y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así con sus obras, y se prostituyeron con sus hechos. Se encendió por tanto el furor de Jehová sobre su pueblo, y abominó su heredad. Los entregó en poder de las naciones, y se enseñorearon de ellos los que les aborrecían. Sus enemigos los oprimieron, y fueron quebrantados debajo de su mano. Muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo,
y fueron humillados por su maldad. Con todo, él miraba cuando estaban en angustia, y oía su clamor, y se acordaba de su pacto con ellos, y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Hizo asimismo que tuviesen de ellos misericordia todos los que los tenían cautivos. Sálvanos, Jehová Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones, para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito Jehová Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y diga todo el pueblo, amén, aleluya. Desde Abraham hasta el último de los apóstoles del Nuevo Testamento, a Juan, desde la isla de Patmos, dando a conocer el libro de revelaciones que conocemos como el Apocalipsis, hoy por medio del Espíritu Santo nos expresa por su escritura a todos nosotros. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre, y nos basta, dice allí en Juan 1, desde el 8 al 11. Verso 9 dice, Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras, dice Juan 1, 8 al 11. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, Juan 1, 14 y 18. Dios puso en acción haciendo nacer a su Hijo Jesucristo, Mateo 1, 21. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 1:15, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido, Lucas 19:10. Déjeme leerlo, nuestra confesión de fe, de Dios y de la Santa Trinidad. El Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero, cuya subsistencia está en el mismo, y este es el mismo infinito en su ser y perfección, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie sino por él mismo. Es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembro o pasiones, el único que tiene inmortalidad y que habita una luz inaccesible, es inmutable, inmenso, eterno, inescrutable, todopoderoso, infinito en todos los sentidos, santísimo, absoluto, que hace todas las cosas según el consejo de su inmutable y justísima voluntad para su propia gloria. Es amantísimo, benigno, misericordioso, longanísimo, abundante en bondad y verdad. Así nos dice solamente el primer punto de Dios y de la santidad. Esto es una confesión de los bautistas de 1689. Y sigue diciendo en el punto 2, teniendo Dios en sí mismo y por sí mismo toda vida, gloria y bondad y bienaventuranza. Esto viene a ser el concepto cuando hablamos de la primera palabra de Dios, de la criatura que ha hecho, no derivando ninguna gloria de ella, sino de que solamente manifiesta su propia gloria en ella, por ella, hacia ellos y sobre ella. Así nos dice estos artículos de la confesión de fe. Y rectifico, ¿no? Porque hay un concepto malo aquí en Montevideo, capaz que también en todas las iglesias, que nosotros cambiamos la escritura por las confesiones, y las confesiones solamente son unas guías para aquellos que quieran comprender mejor. No es sustituir la Biblia, nada que ver. En este ser, en el punto 3, dice, divino e infinito. Hay tres sustancias, el Padre y el Verbo, o el Hijo y el Espíritu Santo, en una sustancia, un poder y una eternidad, teniendo cada uno toda la esencia divina, pero la esencia indivisa. El Padre no es de nadie, ni por generación ni por procesión. El Hijo es engendrado eternamente del Padre y Espíritu Santo, procede del Padre y del Hijo. Todos ellos son
infinitos. Y todo esto tiene como unas referencias bíblicas que cuando terminemos el libro van a poder tener también en ella. La propia confesión belga también nos dice, como referencia de Dios, del primer punto que estamos tocando, todos nosotros creemos con el corazón y confesamos con la boca que hay un ser espiritual único y simple al que llamamos Dios, eterno, incomprensible, invisible, inmutable, infinito, todopoderoso, perfectamente sabio, justo, bueno y fuerte, superabundante de todos los bienes. Así nos dice en su primer punto de la confesión belga. También el punto 2, a Él le conocemos a través de todo medio, en primer lugar por la creación, conservación y gobierno del universo, porque este es para nuestro ojo como un hermoso libro en el que toda criatura, grande y pequeña, son cual carácter que nos dan a contemplar las cosas invisibles de Dios, a saber su eterno poder y deidad, como dice el apóstol Pablo, todas las cuales son suficientes para convencer a los hombres y privarle de toda excusa. Y como referencia también tenemos el catecismo de Heidelberg, que habla sobre Dios. ¿Qué cree cuando dice creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra? Que el Padre eterno de nuestro Señor Jesucristo, que de la nada creó el cielo y la tierra y todo lo que en ello hay, y que también sostiene y gobierna toda su creación por su eterno consejo y providencia, es por causa de Jesucristo, su Hijo, mi Dios y mi Padre, dice en el catecismo de Heidelberg, en quien confío con tal plenitud que no tengo duda alguna de que Él me dará todas las cosas necesarias para el alma y para el cuerpo. Tampoco dudo de que Él hará que todos los males que Él envió sobre mí en este valle de lágrimas redundantes en mi bien, ya que es capaz de hacerlo, pues es el Dios poderoso y está dispuesto, pues es un Padre fiel. Reitero, cada uno de estos tiene sus referencias bíblicas. Al terminar el libro de Hebreos tendremos. Y los cánones de Dort también nos da referencia, nombrando lo que es 1 Juan 4:9, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Inclusive, la confesión de fe de Westminster de 1647, hay sino un solo viviente y verdadero Dios, quien es infinito en su ser y perfección, un espíritu muy puro, invisible, sin cuerpo, parte o posesión, casi lo mismo de lo que hemos leído en la parte anterior, de lo que es Dios en su esencia. Hermanos, es por la fe en Cristo que podemos conocer cada cosa de Dios en su voluntad y soberanía, ya que no hay otro medio. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Esta carta fue más bien para exhortar en hacer saber que el tiempo de la ley ha terminado, finalizó, igual que los sacrificios. La manera de enseñar y el estilo muestra suficientemente que Pablo no fue el autor y el escritor mismo confiesa en el segundo capítulo que era uno de los discípulos de los apóstoles, lo cual es completamente diferente de la manera en que el apóstol Pablo habló de sí mismo, dice Bruce en su comentario. En este capítulo la gloriosa persona en nuestro Salvador se presenta muy claramente ante nosotros y se convierte en el fundamento de nuestra fe y una razón por el cual debemos prestar más atención a su palabra, no sea que en algún momento los dejemos de un resbalón, dice Spurgeon. La deidad no debe ser explicada, sino adorada, y la filiación de Cristo debe ser aceptada como una verdad de la revelación que debe ser aprendida por la fe, aunque no puede ser comprendida por el entendimiento humano, dice Spurgeon en su comentario. Sigue el primer versículo del capítulo 1 de la epístola de Hebreos y dice: habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo
a los padres por los profetas. De diversas maneras fueron revelados la voluntad y soberanía de Dios, muchas veces por medio de parábolas, narraciones históricas, conflictos proféticos, salmos, proverbios. Primero, hablando al patriarca Moisés por medio de la zarza ardiente sin consumirse, allí en Éxodo 3. Habló con el profeta Elías con una voz apacible, Primera Reyes 19. Isaías escuchó la voz de Dios por medio de visión celestial, Isaías 6. Dios le habló a Oseas por medio de la crisis familiar, Oseas 1:2. Le habló a Amós al costado de una cesta de frutas, Amos 8:1. De lo que vimos se repite en todo el libro de los Hebreos, desde el Antiguo Testamento por medio de Cristo, en la esencia para los judíos creyentes de ese tiempo y nuestra actualidad también. Si los hombres no pueden aprender a que crezcan y crean a Dios a partir del Hijo, ninguna cantidad de voces o acciones proféticas los convencerá, dice Guthrie en su comentario. Verso 2 del capítulo 1 de Hebreos. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Nos referimos a su actualidad, a la época del Mesías, es decir, que nos da una ubicación, una cultura puntual y de lo que rodeaba en ese momento, y por qué no el tipo de sistema lingüístico nos refiere a esa época. Se refiere que Cristo ha hablado a los judíos, y no solamente ellos, sino también a los griegos que se convirtieron a ser judíos. Este libro, según los eruditos, fue escrito para estas personas que estaban desanimadas, ya que la persecución era algo de todos los días. Y este libro anima a mirar la luz de Cristo, que sigue siendo el mismo y superiormente cada día, más allá de las acciones de sus perseguidores. A nosotros también debemos de mirar a Cristo solamente. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, dice Colosenses 1:15. La palabra griega mundo es aion, de donde obtenemos nuestras palabras en español. Eones significa que Jesús hizo más que el mundo material. La palabra resplandor es apaugasma, brilla desde una fuente de luz. En este sentido, Jesús es la luz de la gloria de Dios. Y Él es ante todo las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, dice Colosenses 1:17. Cristo, el Hijo de Dios, en un ser de gran poder y sabiduría, tiene amor y nos limpió de toda culpa y la vergüenza de nuestro pecado. En su diestra con el Padre, su majestad de honor, de gloria y de obra terminada, Jesús colocó muy por encima de toda la creación. Verso 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con las palabras de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Verso 3 del primer capítulo de Hebreos. Lo mejor para siempre es el gobierno de Dios. Has guardado el mejor vino hasta ahora, dice Spurgeon. Los profetas son un medio de comunicación muy bendecido, pero cuanto más seguro, cuanto más condescendiente es que Dios nos hable por su Hijo, verán, queridos amigos, cuán glorioso fue su original, la imagen expresada de la persona de su Padre, cuán humilde se volvió para purgar nuestros pecados, y eso por sí mismo, también usando su propio cuerpo como medio por su sufrimiento de quitarnos la culpa. No nos sirvió por poder, sino por sí mismo. Pues esto es maravilloso, su amor, y luego ve la gloria que siguió la vergüenza, ahora ha subido a lo alto, dice Spurgeon, y se sienta a la diestra de la gran majestad de Dios. Síguelo, creyente, síguelo con los ojos de tu fe, deja que tu alma le siga con amor en su marcha ascendente, y cuando lo veas, di,
Él es mi Señor y mi Dios, y sepa que todo lo que hizo y todo lo que es, Él es y lo hizo por ti, dice Spurgeon en su comentario. Este es el pasaje escrito en el más sonoro griego de todo el Nuevo Testamento, que habría sido el orgullo de cualquier orador griego clásico. El autor del hebreo, dice Berkeley, aporta todos los recursos de la palabra y de ritmo que podía contribuir la belleza y flexible lenguaje griego. Las dos expresiones que hemos traducido en muchas ocasiones, de muchas maneras, estas formas por una sola palabra, cada uno, polímeros y polítropos, poli en tales combinaciones quiere decir mucho. Y los grandes oradores griegos, como Demóstenes, el más grande de todos, solía entretener y entretejer tales palabras sonoras en el primer párrafo de sus escritos. El autor de Hebreo creía que, como iba a hablar de la suprema revelación de Dios a la humanidad, debía vestir su pensamiento en el lenguaje más noble que pudiera encontrar. Hay algo que nos llama la atención. El que escribió esta carta debe de haber recibido una preparación en oratoria griega. Cuando se convirtió a Cristo, no se deshizo de su preparación, sino usó en el servicio de Cristo el talento que tenía. Cuando una persona se hace cristiana, no se le pide que abandone todos los talentos que tenía antes, sino que lo use en el servicio de Jesucristo y de su causa. La idea básica de esta carta es que solo Jesucristo trae a los hombres la revelación completa de Dios y que solo Él nos capacita para entrar a la misma presencia de Dios. El autor empieza contrastando a Jesús con los profetas en tiempos antiguos, dice Berkeley. Dice que Él vino al final de estos días que estamos viviendo. Los judíos dividían todo el tiempo en dos edades, la presente y la porvenir. Entre ambas colocaban el día del Señor. La edad presente era totalmente mala, la edad por venir había a ser la edad de oro de Dios. El día del Señor sería como los dolores de alumbramiento de la nueva era. Así es que el autor de Hebreos dice: el tiempo antiguo está pasando, la era de lo fragmentario ha terminado y ha llegado a su final el tiempo del suponer, del andar a tientas. La nueva era, la edad de oro de Dios, ha amanecido con Jesucristo y ve entrar el mundo y el pensamiento de los hombres como si dijéramos en un nuevo principio con Cristo, con Jesús. Dios ha entrado en la humanidad, la eternidad ha invadido el tiempo y nada puede ser ya como era antes. Contrasta que Jesús con el profeta, que se creía que estaba en los consejos secretos de Dios. Hacía mucho. Ambos habían dicho: el Señor Dios no hace nada sin antes revelarse su plan a sus siervos, los profetas, dice Amós 3:7. Filón había dicho: el profeta es el intérprete de Dios que ha hablado en los interior. Y también los profetas son los intérpretes de Dios, que los usa como instrumento para revelar a la humanidad su voluntad, dice Berkeley en su comentario. En años posteriores esta doctrina se había mecanizado totalmente. Atenágoras decía que Dios movía la boca de los profetas como una música que toca un instrumento y que al inspirarlo con el Espíritu Santo era como un flautín tocando la flauta. Justino Mártir decía que lo divino que descendía del cielo y pasaba por los profetas era como el plectro que se mueve en el arpa y en el alud. Se acabó por decir que los profetas no tenían más que ver con el mensaje que un instrumento con la música que se tocaba en él y una pluma con el mensaje que se escribía con ella. Eso era mecanizado excesivamente las cosas, porque hasta el momento excelente músico estaba cierto punto a merced de su instrumento y no puede producir buena música en un piano desafinado o al que le faltan notas. Lo mismo es el que escribe, que está a merced del utensilio del que se va
valer para escribir. Dios no puede revelar más de lo que la humanidad puede comprender. Su revelación tiene que pasar por la mente y los corazones de las personas, dice Berkeley. Eso es exactamente lo que vio y dijo el autor de los Hebreos. Dice que la revelación de Dios, la transmisión de los profetas en muchas ocasiones, polítropos, y de muchas maneras, polítropos. Aquí hay dos ideas. Primero, la revelación de los profetas tenía una grandeza multiforme que le hacía algo tremendo. De edad en edad había hablado, siempre en su razón, nunca como algo extemporáneo. Al mismo tiempo, esa revelación era fragmentada y había que presentar de la tal manera que se pudiera entender en las limitaciones de cada tiempo. Es algo sumamente interesante el ver cómo una y otra vez los profetas se caracterizaban por una idea. Por ejemplo, Amós es una llamada a la justicia social. Isaías hablaba captando la santidad de Dios, o sea, partiendo de su propia amargura, experiencia familiar. Había comprendido la maravilla del amor perdonador de Dios. Cada profeta de su propia experiencia, de la vida, de su experiencia de Israel, había captado y expresado un fragmento de la verdad de Dios. Así nos dice Berkeley. Ninguno había apartado la totalidad del orbe de la verdad, pero en el caso de Jesús era diferente. Él no era un fragmento de la verdad, ni siquiera el más nuevo, sino la verdad total. En Dios mostraba no algún aspecto de su carácter, sino la totalidad de su ser. Segundo, los profetas usaron muchos métodos. Usaban la palabra y cuando este método fallaba, usaban la acción dramática. Primera Reyes 11, 29, 32, Jeremías también nos habla. El profeta tenía que usar métodos humanos para transmitir su parte de la verdad de Dios. Y de nuevo notaba que con Jesús era diferente. Revelaba a Dios siendo el mismo. No era tanto por lo que Jesús decía o hacía como nos mostraba a Dios, sino por cómo Él era Jesús mismo. La revelación de los profetas era grande y multiforme, pero era fragmentaria y presentaba por Él los métodos que los profetas tenían a su disposición y podían usar efectivamente, nos dice Berkeley. La revelación de Dios en Jesús es completa y presenta en el mismo Jesús. En una palabra, los profetas eran amigos de Dios, pero Jesús era otra cosa, era su Hijo. Los profetas captaron una parte de la mente de Dios, pero Jesús era esa mente. Hay que advertir que el autor de Hebreos no tenía la misma mínima intención de quitar importancia a los profetas. Lo que sí quería era presentar la supremacía de Jesucristo. No está diciendo que hay una solución de continuidad entre la revelación del Antiguo Testamento y la del Nuevo Testamento. Está subrayando el hecho de que hay continuidad, pero es la continuidad que conduce a la consumación. El autor de Hebreo usa dos grandes figuras para describir cómo era Jesús, dice Berkeley. Dice que era el apaigasma de la gloria de Dios, o sea, la gloria. Apaigasma puede querer decir uno de dos cosas en griego. Puede creerse decir la refulgencia, la luz que se irradia, como el sol, o puede querer decir el reflejo, la luz que se refleja, como la de la luna. Aquí probablemente quiere decir lo primero, refulgencia. Jesús es el resplandor de la gloria de Dios entre los hombres. Dice que Jesús era el Charakter, de la misma esencia de Dios. En griego, Charakter quiere decir dos cosas. La primera, un sello, y la segunda, la impresión que se hace con el sello en la cera. El lacre o el papel, la impresión es la reproducción exacta del sello. Así es que cuando el autor de los Hebreos dice que Jesús es el Charakter,
de la misma esencia de Dios, quiere decir que es la perfecta imagen de Dios. Exactamente como cuando miramos a la impresión, sabemos como toda seguridad como era el sello con el que se hizo, así cuando miramos a Jesús, sabemos exactamente cómo es Dios, nos dice. Vaughan, en su comentario por medio de Berkeley, nos señala 6 grandes cosas que nos dice este pasaje. Primero, la gloria original de Dios le pertenece. Aquí nos encontramos con una idea maravillosa. Jesús es la gloria de Dios. Por tanto, vemos sorprendente claridad que la gloria de Dios no consiste en aplastar a los seres humanos o en reducir a una esclavitud inverosímil, sino en servirlos y amarlos y por último morir por ellos. No es la gloria de un poder que aniquila todo lo que se le opone, sino la de un amor que comparte el sufrimiento y que redime. Era lo contrario del imperio romano y todos los imperios que hubo. Segundo, el imperio programado le pertenece a Jesús. Los escritores del Nuevo Testamento nunca pusieron en duda su triunfo final, dice Berkeley. Tenerlo presente, estaba pensando en el carpintero de Nazaret, acusado como criminal en una cruz a las afueras de Jerusalén. Ellos mismos también arrastraban una persecución salvaje y eran gente de lo más humilde y sin embargo nunca pusieron en duda la victoria final. Estaban sujetos del amor de Dios, estaba resplandor por su poder y el final, todo el reino del mundo serán los reinos del Señor y de su Cristo, dice Berkeley. Tercero, la acción creadora le pertenece a Jesús. La iglesia primitiva mantenía que el Hijo había sido el agente de Dios en la creación, que Dios había creado al mundo originalmente por medio de él. Estaban seguros de que él que había creado el mundo era el mismo que lo había redimido. Cuarto, el poder sustentador le pertenece a Jesús. Aquellos cristianos originales se aferraban valerosamente a la doctrina de la providencia. No creían que Dios se había limitado a creer o a crear el mundo para abandonar después. Veían en todo el poder que sostenía al mundo y a cada vida hasta el final de las señales. Creían que nada marchaba a la deriva, ninguna vida se perdería, ni se tiraba como basura al vacío cuando Dios hayaba completado su promesa. Quinto, a Jesús le pertenece las obras redentoras. Él ha apagado el precio del pecado con sufrimiento, con sacrificio, con su continua presentación, nos libra del pecado. Sexto, a Jesús le pertenece la exaltación mediadora. Ha ocupado el lugar que le corresponde a la diestra de la gloria, pero la idea maravillosa del autor de Hebreo es que cuando entremos a la presencia de Dios veremos que Jesús no estará allí como fiscal para formular la acusación, sino como abogado, intercediendo por nosotros con amor entrañable. Así nos dice Berkeley en estos 3 versículos que hemos visto de Hebreos. Terminemos, hermanos, orando. Oremos. Señor, ante todo te pedimos perdón por todas nuestras acciones, pensamientos, faltas y pecados de esta semana. Llénanos de tu amor, de tu misericordia, moldéanos en tu sabiduría cada día. Ahora te ponemos ante tu presencia, ante tu altar, nuestras pruebas, luchas, situaciones. Confiamos cada día en tu fidelidad. Gracias de antemano te damos, Señor, ya que no somos merecedores de nada. Por nuestros hermanos que están en esta sala virtual, que tenemos algunas peticiones como enfermedades o cualquier problema, por ellos clamamos y sabemos que dentro de tu misericordia y voluntad obrarás. Por nuestros conocidos te pedimos, por nuestro amigo Pastor Gustavo Melo, su familia, congregación, su liderazgo allí en Rivera, sus reuniones y los futuros proyectos. Te pedimos por el Pastor Gustavo y Erika,
su congregación en Toledo, Canelones, y provea de medios y recursos para su construcción de su iglesia y suplas de cada necesidad de los hermanos. Por los hermanos y amigos que nos escuchan por las redes sociales y nuestra emisora Radio Reformada. Cristo amado, por los hermanos que están pasando problemas emocionales, psicosomáticos, espirituales, inclusive económicos, tú estés tomando el control y enseñando a cada uno por medio de tu escritura. Pedimos que provea de trabajo a quien lo necesiten, herramientas para los emprendedores y clientela, sabiduría para quienes están estudiando para sus proyectos de vida, inteligencia para los futuros pastores, ancianos y diáconos de las congregaciones de sana doctrina en nuestro país. Seguimos orando por los matrimonios, que seamos fieles en tu palabra, condúcenos por medio de tu escritura, capacítenos en tu Espíritu Santo para que instruyamos en lo moral y ético con sabiduría a nuestros hijos. Gracias, Padre bueno, por cada familia pastoral, de cada congregación que lleva tu sana doctrina en diferentes países del mundo y a todos aquellos que conocemos que son amigos en Uruguay. También oramos por los misioneros que quizás en este preciso momento están siendo apresados, privados de su libertad, que están lejos de su familia, llevando las buenas nuevas de Cristo en lo recóndito de este mundo. Eterno por su matrimonio, sus familias y sus hijos. Oramos por cada congregación, misión o agencia misionera de sana doctrina que están en los países que son difíciles la evangelización y sostener una congregación. Señor, estés protegiendo y dando sabiduría e inteligencia. Confiamos, Cristo, dicha protección. Te ponemos en tu presencia, Señor, a los gobiernos de cada país del mundo, presidente, vicepresidente, parlamentos, senadores, diputados, ministros y entes autónomos. Padre, te pedimos sabiduría por cada uno de los nombrados. Si hay hermanos entre ellos y tienen la oportunidad de presentar tus buenas nuevas del Evangelio, hazlo, Señor, dentro de tu misericordia. Gracias, Padre amado. Cristo Jesús, te ponemos ante tu presencia a cada país que están enfrentando alguna pandemia, por los médicos, enfermeros y también por el sistema socioeconómico de cada país. También por los diferentes emigrantes de lugares de la tierra. Tú estés obrando y supliendo las necesidades a las congregaciones que auxilian a las familias emigrantes. Padre, te pedimos por los habitantes y los cristianos que hay guerras y los países circundantes, resguárdalos con tu gracia. Tu palabra habla y dice, nación contra nación. Ya nos advertiste, aunque clamamos por tu misericordia y beneplácito. Señor amado, gracias. Pedimos, Padre amado, por los países que están padeciendo sequías en todo su territorio, con problemas hídricos como lo hay en África y otros países que hace decenas de años que lo padecen. Si está dentro de tu voluntad, manda lluvia. Clamamos, Señor amado, que apacigüe las tormentas, huracanes, las actividades volcánicas, incendios, tsunamis y terremotos en diferentes países que lo sufren. Oramos por los países del mundo que padecen hambruna. Pedimos tu compasión, Padre bueno, que suplas a las congregaciones. Gracias, Señor. Esto pedimos por los países que sufren guerrillas, guerras o ideologías y donde persiguen a nuestros hermanos de la fe, y que está tu iglesia proclamando. Muchas de ellas se reúnen bajo tierra, en lugares desérticos, cuevas y en secreto. Señor, que tú estés cubriendo con tu amor y misericordia, auxiliando a las congregaciones de recursos para las viudas, a los huérfanos y a las familias en la miseria, sin hogar y falta de todo. Señor, clamamos para que tú suplas
Sabemos que obrarás a favor. Pedimos por las editoriales Sociedad Bíblica Trinitaria, que están adecuando las escrituras a diferentes idiomas y etnias en el mundo. Proveas de recursos económicos y capacites a los misioneros voluntarios para traducir la escritura al lenguaje étnico para este fin. Gracias, Señor amado. Padre, te pedimos también por nuestra congregación, Iglesia Reformada del Uruguay. Clamamos por tu favor, Señor, por todas nuestras necesidades, por los estudios bíblicos de los viernes y las demás actividades que se realizarán por el MED en el futuro. Provea de medios económicos y que obres dentro de tu voluntad, soberanía y misericordia para solventar en los recursos varios. Primero, arreglar nuestro lugar físico, cubriendo todos los gastos. Segundo, la evangelización en puntos estratégicos de Montevideo y hacer misiones en nuestro interior profundo en el futuro. Tercero, abre puertas, accionar con calidad tu palabra, todo dentro de tu gracia, voluntad y soberanía. Resguárdanos y danos sabiduría e inteligencia con mi esposa para llegar con tus buenas nuevas a tus escogidos. Bendice a los actuales y futuros miembros y todos aquellos que nos oyen por nuestra Radio Reformada Uruguay. Concluimos, Padre, agradeciéndote por todas aquellas pruebas y que por tu misericordia nos sostienes como viendo al invisible, así nos dice el apóstol Pablo. Te damos gracias por tu palabra dictada, donde podemos estudiar, meditar y conocer más de ti, por la vida, por el trabajo, por la salud física y espiritual, por nuestros matrimonios, nuestros hijos, nietos, sobrinos, por nuestros amigos. Gracias por la congregación que pertenecemos y bendigas a cada líder, hermanos y amigos. A ti sea toda la gloria y la honra. Gracias, Señor amado. Gracias. Amén. Una vez más hemos llegado al final de un nuevo programa. Visítanos en iglesiareformadauy.net. Para más información, Iruy, Iglesia Reformada Uruguay @gmail.com o solo mensaje de texto por WhatsApp 0598 9359 4843. Que hoy no sea un día más, sino un día de victoria en Cristo Jesús. Su servidor y amigo Pastor Daniel Batista.